Bueno, realmente el sector de transporte de carga en la provincia de Misiones ya está acostumbrado al pasar los años de adaptarse a todos los escenarios imaginables que pueda llegar a tener la economía, la política. Entonces, realmente en estos casi 20 años que estamos, ya pasamos los 20 años, realmente, en la MITRAC, podemos hacer un balance para el 2025 y pensando, bueno, cuál fue, digamos, las mejoras que tuvimos, y realmente no fueron importantes en el sentido de que no representó un año donde las empresas pudieron haber crecido en sus bienes, en modernizar su flota. Ha sido un año más de adaptarse, de la lentitud que hay a la toma de decisiones de una empresa, sea contratar un personal nuevo, afrontar una caída de tarifa, una caída de flujo de fletes. Entonces, no es muy distinto a los años anteriores realmente. Se ha destacado justamente esta situación política que quizás, arrastrado por el 2024, quizás muchos empresarios con los que estuvimos charlando en distintas reuniones, es como que hubo una esperanza de un cambio real. Pero después se fue diluyendo por realmente factores que están muy arraigados a la cultura argentina, que es capaz, el empresario es emprendedor, empuja todo y después se encuentra un baldo de realidad donde la burocracia del Estado, donde los bancos también tienen actitudes leoninas, entonces todo eso cae y bueno, ¿qué tiene que hacer el empresario? Soportar el día a día. Entonces, con ese contexto, que no es muy esperanzador, se ha movido el sector del autotransporte de carga en la provincia, reflejado a lo que pasó en el resto del país. No es que Misiones sea un lugar especial o todo lo contrario. Estamos realmente con una presión tributaria diferencial al resto de la provincia. Se ha cortado, por ejemplo, como factor positivo, capaz la diferencia de la tarifa del combustible. Sí, hemos visto que se ha cortado, a diferencia de varios años que hemos tenido una tarifa tremenda con respecto al litro de combustible entre Buenos Aires, por ejemplo, y la provincia de Misiones. Bueno, se ha cortado un poco esa brecha, pero parece como que todas las cosas que van pasando no son suficientes para lograr una plenitud y decir, bueno, listo, a partir de este momento una pyme misionera puede hacer un crecimiento de su empresa, o puede decir, bueno, voy a hacer un depósito para dedicarme a la logística, o veo que tengo una oportunidad para empezar a trabajar con los países fronterizos, y no sucede eso. Por ejemplo, lo que es el ámbito internacional, ha decaído mucho el comercio con Brasil. Y eso era un sustento muy interesante para muchas empresas de transporte internacional que conviven con el nacional y tienen el internacional como alternativa. Y ha disminuido y han aparecido ofertas mejores capaz con Paraguay y con Chile. Y lo que genera eso es que en la economía de la empresa, en la parte operativa de la empresa, tiene que hacer un cambio significativo para explorar nuevas rutas, para probar suerte. Muchas veces un cambio de ruta significa que la empresa transporte en un lugar que no conoce, no tenga apoyo logístico. Entonces, todo el transporte tiene muchos aspectos que cualquier cosita que pase en el mercado, que cambie la política, le afecta. Y tiene que tener una adaptabilidad rápido, porque si no se queda y no puede ya más brindar su servicio, y empieza a decaer una empresa y sobre todo el ánimo del empresario, que es muy importante que el ánimo del empresario siempre lo tengamos bien. Entonces, un poquito nosotros desde la asociación tratamos de impulsar todas las cosas que sabemos que pueden ser de provecho para ellos,
pero realmente es poco cuando le toca la realidad al empresario de dirigir su empresa. Es poco lo que podemos llegar a colaborar en el sentido de que hay una maquinaria que está 24 horas funcionando, que atenta contra el interés del crecimiento de la empresa misionera, ¿sí? Exacto. En cuanto a los costos operativos, ya sea combustibles, mantenimientos de los vehículos, peajes, ¿cómo evolucionaron? Bueno, nosotros justo, es lo que te decía al principio, el combustible en sí siempre es un punto que es clave en el transporte, ¿sí? Muchas veces se hablaba, bueno, ¿qué es el componente que más afecta al personal, el combustible, la amortización? Bueno, hay distintos puntos donde hay que focalizarse. El combustible sabemos que, a pesar de su alto costo, le pega a todos por igual. Entonces, eso nosotros siempre sabemos que lo tenemos que volcar necesariamente a la tarifa y no nos podemos mover mucho de eso porque por más que se quisiera bajar las tarifas a valores irrisorios, el valor del combustible no miente y cuando llega el camión al surtidor lo tiene que abonar. Entonces, sí, el combustible está, tendría que buscar mis últimas mediciones, pero creo que debe ser el componente más significativo. Ha tenido subidas y bajadas, sobre todo por cuestiones del movimiento del dólar y por el componente de impuestos que tiene. Igualmente tenemos entendido que, de acuerdo a distintos estudios que nos van llegando de la Federación de Transporte, que es FADEA, que es donde nosotros estamos, englobamos toda la parte cuestión costos y similares, nos llega la información de que estamos, digamos, con un componente de los tributos que tienen que estar en el combustible todavía por abajo de lo que realmente tendría que estar. Entonces es como una espada de Damocles. En cualquier momento, Sí. Por una decisión política puede subir el combustible por su componente tributario. Estos días hay una noticia que dice que va a bajar probablemente el 2% el combustible. Y bueno, estamos así, sube 4, baja el 2, te sube el 5. Entonces es muy volátil el valor del combustible. Y estamos un poco por encima de los valores que están en Paraguay y en Brasil, ¿no? Para tomar como un parámetro de lo que sucede en los países limítrofes. Así no es muy significativo, pero sí hoy no vamos a ver ningún extranjero cargando combustible en nuestras estaciones por ese fenómeno, cosa que no sucedía en tiempos anteriores. O sea, hoy el precio del combustible realmente en Argentina está rankeado a niveles internacionales, digamos, dentro de lo normal, ¿sí? En cuanto a los desafíos, imagino que también, por ser una costumbre, si se quiere, el estado de las rutas, cómo es justamente poder trabajar también con algunas rutas que, entiendo yo, no están en condiciones. Exacto, bueno, gracias por ese punto. Nosotros justamente en el mes de octubre estuvimos en Buenos Aires reunidos con distintos actores del transporte y también entidades que necesitan el transporte, como la sociedad rural. Y bueno, se trató ese tema. Realmente se trató ese tema recuerdo, en un taller bastante complejo porque se tuvo que exponer la situación justamente de la infraestructura. Nosotros ahora, en contraparte, podemos decir, bueno, por ejemplo, acá lo que es la ruta 14 no tenemos peaje, ¿no? Porque no se cobra peaje por la sencilla razón de que la ruta está destruida. Esa decisión que se tomó realmente es acertada, no cobrar un peaje por algo que no se brinda una asistencia mínima, ni siquiera se hace el mantenimiento de las rutas. Pero no alcanza, no es suficiente decir, bueno, no tenemos peaje, entonces estamos bárbaros. No, necesitamos buenas rutas, como bien señalaste. No se ve realmente un cambio significativo en esa área. Sabemos que hay el corredor de la ruta 14
está en un proceso de licitación en el cual estamos al tanto de que el gobierno nacional está trabajando con respecto a eso, pero hoy no tenemos ningún resultado inmediato. Obviamente, en los términos que estamos hoy, si hacemos un análisis de lo que realmente cualquier persona puede circular y mirar cómo está la ruta, va a decir, no, esto nos va a llevar mucho tiempo repararlo y optimizarlo. Así que tenemos un trabajo por delante nosotros como Cámara para seguir identificando los puntos más sensibles que están en el trazado digamos, donde circulan los camiones misioneros. Estamos informando permanentemente esa situación, pero, como te digo, está supeditado todo a que se pongan en marcha los planes de licitación, que eso implica que los oferentes empiecen a tomar acciones en cada una de las rutas, y realmente desconocemos los tiempos, ¿no? O sea, nos dicen una fecha, pero sabemos que después hay prórrogas, hay distintas situaciones que al final nos quedamos a la espera y no vemos el cambio como tal cual lo estábamos esperando. Nos pasa tanto en las rutas como en los pasos fronterizos, también en los operadores que hay en las fronteras, también sufren lo mismo, sufren, por ejemplo, acá el caso de Paso de los Libres, es vergonzoso el puente, vamos por acá por la ruta 4 para cruzar a San Javier y la ruta realmente está en muy malas condiciones, todo el tramo desde San Javier hasta el cruce con la 103, y es una ruta principal, digamos, una ruta provincial, donde el transporte internacional está circulando muy fuerte por ahí. Las empresas paraguayas, argentinas, brasileñas están circulando por ahí y realmente se está deteriorando cada día más y más. Y el riesgo de accidente está muy vigente, ¿no? Es permanente, es permanente. Nosotros tomamos cuenta en general con noticias periodísticas, pero ayer, por ejemplo, veíamos un accidente en la autovía 14, puede decir, bueno, es una autovía, no puede suceder. Pero bueno, uno escucha los testimonios de algunos transportistas y entonces, o choferes te dicen, ayer justamente en el día del camionero vivimos un accidente inédito donde el tractor quedó, no sé cómo explicarte, quedó como con la cabina para arriba y en un lugar donde no tendría que estar sucediendo eso. Y es un kilometraje donde uno capaz todas las semanas abre las noticias policiales y siempre en esos tramos hay esos accidentes. Entonces es inédito que siga sucediendo todo eso. Y además de la pérdida de materiales de conducir, porque acá también el factor humano está muy involucrado. Sí. Acá hay muertos, hay heridos, es tremenda esa situación. Lo que conlleva la falta de mantenimiento de estructura pesa desde la parte humana hasta pesa también a los estados, porque dejan gente sin poder producir, sin poder crecer como país. O sea, es tan integral esa situación que la tornan desesperante, en el sentido de que si el Estado o los privados a través de las licitaciones no se hacen cargo de esta situación, y vamos a mantener ese caos en la circulación, porque ya supera cualquier lógica para un país como Argentina tener ese tipo de rutas. ¿Cuáles son las rutas más utilizadas por los asociados de la Emitrac y cuáles son los lugares más críticos también? Dos preguntas en una. Bueno, nosotros tenemos las dos rutas, las nacionales, la número 12 y la número 14, que el eje que va de Iguazú hasta Posadas, la 12, y desde Bernardo de Irigoyen hasta San José tenemos la ruta 14. Esas son dos rutas principales, no son troncales. En general, en todo su recorrido, comparado con otros tramos que sigue circulando el transporte argentino, dentro de todo es aceptable. Tenemos, por ejemplo, algunos tramos en estas rutas donde se pronuncia un deterioro muy importante, pero en definitiva
para el camionero común es un oasis entrar a la provincia de Misiones con respecto a cómo está el resto del país. Pero eso no quita de que realmente estamos necesitando mucho mantenimiento. Tenemos que tener seguridad sobre nuestros puentes. Nosotros hace poco el gobierno nacional liberó el ingreso de los bitrenes y del día a la noche pudimos observar en las páginas de vialidad que autorizaron puentes que estaban en 45 a 75. Realmente, te digo, como ciudadano, no he visto los estudios de factibilidad de que esos puentes realmente se puedan transitar con esos pesos. Los lugareños del lugar cuentan que al pasar un camión, el puente vibra como nunca. Entonces, son señales de alerta. Quizá no tenga esto que te estoy diciendo, un sostén científico ni nada, pero es lo que queda en generar en el ciudadano que vota, en el ciudadano que trabaja. Sí. Dice, ¿qué pasó? Acá este puente estaba en 45 y de golpe pasó a 75 toneladas. Y nunca había una cuadrilla trabajando, no se pintó, nada, absolutamente nada. Entonces es sospechoso a veces esas decisiones que son tan inconsultas y realmente uno queda, dice, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Esto va a caer el puente? ¿Se va a morir? ¿Me va a tener que morir alguien para que sea noticia un par de días y seguimos nomás después? Entonces, creo que esas cuestiones son muy sensibles hoy, pero realmente también pasa el tiempo y quedan livianas. Es como que, bueno, es hasta que se caiga el próximo puente. Creo que la Argentina necesita una mayor madurez en la toma de decisiones en ese aspecto. Estamos a favor de las nuevas tecnologías, estamos a favor de que la capacidad suba, pero también necesitamos una infraestructura que sea coherente. Sí. Entonces, si no tenemos esa parte, vamos a poner, como se dice normalmente, vamos a poner el carro delante del caballo. Y sabemos cómo nos puede ir si hacemos eso. Diego, la última, y te agradezco por estos minutos. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene y cuáles te imaginas los principales desafíos en todo este contexto, ¿no? Que no imagino que cambie mucho tampoco, ¿no? Claro, bueno, trato de siempre tener una visión alentadora. Exactamente, hay que por lo menos aferrarse a eso. Exacto, me parece que el diálogo entre todas las partes es lo único que conduce. Y después del diálogo tienen que venir las acciones. Entonces, está fantástico. Nosotros tenemos muchos diálogos, pero a veces las acciones que continúan no prosperan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tanto el gobierno nacional como en nuestro caso el gobierno provincial no se pone a trabajar en una agenda en común, no se ponen criterios que sean integrales para todos los actores de la economía, que le puedan dar una mano realmente de lo que necesita el sector yerbatero, el sector maderero, y el camionero realmente lo que va a tener que hacer es buscar otra alternativa, ir a trabajar a otra provincia, a otro país. Entonces eso no es lo que queremos para nuestra provincia. Lo que queremos es realmente que se abra un diálogo sincero, que haya más transparencia en la toma de decisiones, que se nos escuche también, porque sistemáticamente las cámaras empresariales o distintas organizaciones civiles están muy al costado. Y también lo que se ha generado en el último tiempo es el enfriamiento de los empresarios, ¿no? de mucha gente que ya no quiere participar por la falta de resultados. Entonces, lo que se ha logrado con el tiempo es justamente eso. Volviendo a tu consulta de qué esperamos, bueno, esperamos que eso se revierta. Seguimos escuchando a todos los transportistas, seguimos estando presentes en las redes para avisar todas las novedades. Nosotros desde la Cámara impulsamos desde el año pasado, todo el año 2024, hicimos también, desde mediados del 2024, todo el 2025, estuvimos apoyando al transporte, informando una tarifa sugerida para que ellos puedan entender que si iban a cobrar menos, se iban a fundir. Entonces tratamos de impulsar también una mentalidad de que cada empresa tiene que pensar bien su costo, saber poner los pies sobre la tierra y crecer. Porque el día a día no te va a asegurar qué va a pasar mañana. Está fantástico sobrellevarlo todo, pero
tenemos, como te decía, una presión de distintos lados. Y hay que, con la unidad y con el diálogo y con un montón de otras cosas más que espero que en el 2026 se pongan en marcha, bueno, ahí de ahí en adelante empezar a construir y poder todos soñar, tener una provincia mejor, una Argentina más próspera, y eso es lo que realmente es lo que uno charla con todos los transportistas y llegamos a ese punto en común.